Buenas tardes a todos. En nombre de Agroclimática y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual, hoy con el tema que es riesgos climáticos en su finca y cómo identificarlos. Vamos a dar un par de minutos para que las personas se terminen de unir y ya continuamos con algunas indicaciones. Ahora sí daremos inicio con la charla. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan, les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior, indicando a cuál expositor va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación como expositor del ingeniero Amado Ordóñez, asesor técnico de agroclimática y especialista en agrometeorología, gestión de riesgos y cambio climático. También contamos con la participación del máster Moisés Obando, director del equipo de contenido científico con base en Managua, Nicaragua, y mi persona, Alexandra Murillo, de parte de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, como mediadora. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Y ahora a continuación vamos a ver la agenda programada, que se desarrollará de la siguiente forma. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente continuaremos con la exposición acerca de los riesgos climáticos y cómo identificarlos en su finca. Posteriormente veremos un video acerca del producto de agricultura Proclima del programa de crédito a su medida de Fundecooperación. Y finalmente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. A continuación, y sin más, veremos el video de ganadería costarricense como introducción a esta charla del día de hoy. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Pues bien, ahora daremos inicio con la presentación acerca de los riesgos climáticos a cargo del ingeniero Amado Ordóñez y posteriormente del máster Moisés Obando. Amado es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y meteorólogo clase 2 ante la Organización Meteorológica Mundial, con especialidades en agrometeorología, gestión de riesgos, desarrollo local, cambio climático y desastres, así como en normas y estándares de mejores prácticas para ONG. Fue subdirector técnico del Servicio Meteorológico Nacional, subdirector general del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y es representante permanente de Nicaragua ante la Organización Meteorológica Mundial. Actualmente es asesor técnico del equipo de agroclimática. Por otra parte, el máster Moisés es especialista en administración de empresas con énfasis en microfinanzas de la Universidad Americana. Fue coordinador del proyecto Construyendo Resiliencia Climática en los sectores de cacao y miel, implementado en 3 departamentos de Nicaragua.
y es especialista en los desafíos que enfrentan las instituciones financieras, especialmente en el contexto de la agricultura y el cambio climático. Actualmente es el director del equipo de contenido científico de agroclimática en Nicaragua. Por favor, adelante compañeros con su exposición. Muy bien, muchas gracias Alexandra y equipo de Funde Cooperación, y para todos los participantes es un honor para nosotros poder presentarles el día de hoy. En un momento vamos a empezar entonces con la presentación de don Amado Ordóñez y luego vamos a estar viendo la presentación sobre cómo podemos instrumentalizar la toma de decisiones a través de la plataforma agroclimática. Bien, muy buenas tardes. Agradecer al comité organizador de esta charla virtual. Muy contento de estar esta tarde con ustedes. Mi presentación está orientada a hacer un recorrido por el tiempo, el clima, el cambio climático, el impacto que tiene en el sector agropecuario, principalmente en la agricultura, y esto en el contexto de agroclimática que siempre manejamos como eslogan: riesgo y oportunidades, porque efectivamente el cambio climático implican mucho riesgo, pero entendiendo cuáles las causales, cómo se comporta, cómo pudiera ser en el futuro, en esa medida también se pueden identificar oportunidades para poder entonces reducir los riesgos o bien sacar alguna ventaja que pueda dar en algunos sectores de la vida nacional. En esta diapositiva tenemos una imagen de la Tierra vista desde satélite, y decirles que a manera global nosotros tenemos una atmósfera relativamente pequeña en términos de, si comparamos con el diámetro de la Tierra, que aproximadamente son 12.000 kilómetros. La primera capa, la troposfera, difícilmente alcanza 30-35 kilómetros, y es donde se desarrolla prácticamente la vida, todas las actividades que normalmente desarrollamos. Y es una capa muy delgada, ¿verdad? Compuesta por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, CO2, en concentraciones, este último relativamente pequeña, de 0,04% en comparación con el oxígeno alrededor del 20% y nitrógeno del 78%. De tal manera que la concentración de CO2 se vuelve muy sensible en la atmósfera. Y afortunadamente la ciencia meteorológica y la climatología nos ayuda a entender de qué ocurre en la atmósfera, qué pudiera ocurrir de futuro y cómo enfrentar estos desafíos. Importante poder diferenciar entre el tiempo y el clima, el tiempo atmosférico y el clima. Y el caso de la meteorología, que nos ayuda a comprender claramente la atmósfera, cuáles son las propiedades, los fenómenos que se desarrollan, cuáles son las variables y la magnitud que tienen estas variables, cómo están interrelacionadas y cómo varían en tiempo y espacio. Esto normalmente
¿verdad? Lo conocemos como tiempo atmosférico cuando nos estamos refiriendo al conjunto de cambios que ocurren diariamente en un lugar determinado, es decir, son situaciones de corto plazo. Y el clima ya nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a tiempos relativamente largos en un determinado lugar, que puede ser para en tiempo una estación del año o muchos años. Eso es muy importante diferenciarlo porque efectivamente vamos a hablar del cambio climático. Entonces, aunque está vinculado el tiempo con el clima, son dos cosas distintas y es importante poderlos comprender plenamente. En la AR4, la Asociación Regional Cuarta, en donde nosotros estamos, esa asociación regional lo establece la Organización Meteorológica Mundial y ustedes pueden apreciar las cartas del tiempo que corresponden a 2020, pero las capturé porque se pueden ver en la parte izquierda, en el Golfo de México, al huracán Delta, y en la imagen derecha pueden ver la manera secuencial en la que se ha movido Delta. Podemos apreciar con bastante claridad unas rayitas verticales, ¿verdad?, que son ondas del este que generan bastante lluvia. Costa Rica es uno de los fenómenos que lo provee de bastante lluvia en las temporadas como la que estamos viviendo ahora. La onda tropical o onda del este número 2 que está pasando por Centroamérica está generando bastante lluvia. Y podemos apreciar también la zona de convergencia tropical, ¿verdad?, que es en donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte, el hemisferio sur. Y la zona de convergencia intertropical es uno de los que provocan o generan bastante lluvia también en Costa Rica. En la mayor parte del tiempo se ubica un poco abajo de Costa Rica, entre Panamá, Colombia, etcétera, pero para esta época en Centroamérica puede subir a Nicaragua casi a los 12 grados, pero normalmente se mueve entre Nicaragua y Costa Rica genera bastante lluvia. Ese análisis se hace cada día para poder ver cómo evoluciona la atmósfera, y esto es un análisis de superficie. Este mismo análisis se hace para distintos niveles en la atmósfera, ¿verdad?, por medido en presión. O sea que hay mapas de 850 hectopascal, de 500, de 250, etcétera. Y la información obviamente se obtiene ahora, ¿verdad?, por satélite, por sensores remotos y por una serie de estaciones que vigilan el clima y el tiempo de manera habitual. Ahora con las imágenes satelitales, para esas mismas cartas del tiempo que les mostraba anteriormente, para estas mismas, ¿verdad?, se puede ver en el satélite, la imagen satelital, al huracán Delta, que en ese momento tenía categoría 3, estaba por ingresar en territorio de Estados Unidos. La onda tropical, ¿verdad?, que está acá, la número 39, que recién había pasado por Centroamérica. Pueden apreciar más hacia la derecha otra onda tropical, ¿verdad? Y en la parte izquierda, en el Océano Pacífico Oriental, pueden ver ustedes ahí una zona de inestabilidad en donde ya la depresión Norbert se había formado y había probabilidades de formarse otros ciclones tropicales. Eso nos permite, esos análisis, en realizar el pronóstico, ¿verdad?, que es una cosa, el pronóstico del tiempo, que es distinto a la parte climática. Entonces, en términos de pronóstico de tiempo, nos estamos refiriendo a periodos relativamente cortos. Para mañana, 10 de junio, en San José van a tener cielos parcialmente soleados, principalmente en la mañana, nublados, ¿verdad?, por la tarde, y noche nublada. Hay 80% de probabilidades de que tengan lluvias ligeras a moderadas en la mañana y la tarde.
vientos relativamente moderados de 8 kilómetros y rachas hasta de 26, predominando dirección del este, y temperaturas máximas entre 24 y 26, mínimas va a estar bastante fresco, entre 15 y 17, y la sensación térmica, es decir, lo que percibe la persona, ¿verdad? De 17 a 21. Aquí nos estamos refiriendo al tiempo atmosférico, que es distinto a las condiciones del clima, ¿verdad? Cuando nos referimos a clima, nos estamos refiriendo a algo como lo que están viendo ustedes en la pantalla. Ustedes ven ahí algunas zonas climáticas de Costa Rica, Caribe Norte, Caribe Sur, zona central, zona norte, Pacífico Central, Pacífico Norte, Pacífico Sur. Y aquí están algunas variables, ¿verdad? Que están promediadas en un periodo de 30 años. A ese periodo se conoce como la normal histórica, que en este caso los 30 años del 61 a 1990, y el próximo periodo sería de 1990 al 2021. Cerrando 2021 prácticamente entramos a otro periodo de normal histórica. Y esto se hace con la finalidad de que tengamos periodos que sean comparables entre un país y otro y poder determinar realmente en dónde se observan cambios en el clima, ¿verdad? Ya 30 años es un periodo que la Organización Meteorológica Mundial considera, da suficientes indicadores para saber si hay tendencia a que el clima pueda modificarse, pueda o esté cambiando. Entonces, ahí tienen ustedes las normas históricas para temperatura media, precipitación, humedad relativa y los valores que normalmente tiene cada una de estas zonas. Ahí estamos hablando del clima, cosa diferente, ¿verdad?, al tiempo atmosférico. Entonces, en el caso de estas normales climáticas, están en un proceso de evolución. El clima está cambiando. Y obviamente que hay causales. No va a cambiar uh, por sí solo, sino que responde realmente a elementos modificadores del clima. En ese sentido, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, ¿verdad?, considera que todos los cambios que se producen en el clima a largo plazo, ya sea por la variabilidad natural, es decir, los cambios que puedan haber de una estación a otra de manera natural, o puede ser un resultado de la actividad humana. Mientras que la Convención Marco, ¿verdad?, considera que el cambio es atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, que altera más bien la composición de la atmósfera a nivel global, y que si se suma eso a la variabilidad va a estar en presencia entonces de los cambios en el clima. Se ha querido politizar o se quiso politizar este tema diciendo que el cambio climático no estaba respondiendo a actividades antropogénicas, que era una cuestión natural, ¿verdad? Porque esto implica realmente una responsabilidad a nivel global para que el calentamiento global no se pase más allá de los límites que se han establecido internacionalmente. Pero el IPCC sí ha sido claro en términos de indicar que los cambios que se están dando en la temperatura, en el océano, el deshielo, el aumento del nivel del mar, los patrones en la precipitación, etcétera, son consecuencias directas del cambio climático. Aquí el IPCC ha sido claro en su cuarto y quinto informe. No queda la menor duda y está demostrado científicamente que son por razones antropogénicas que estamos viviendo estos dramáticos cambios en el clima. La pregunta es si a finales del siglo o durante este siglo vamos a poder nosotros producir los suficientes alimentos para la población, ¿verdad?, mundial en un entorno de clima cambiante.
El mayor problema en términos del cambio climático y el calentamiento global es el incremento progresivo de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Había la esperanza de que con la pandemia la concentración de CO2 iba a disminuir, pero la mala noticia es que no. Cuando estábamos en el periodo crítico de marzo, abril del 2020, que se dio la primera ola con mucha fuerza en Europa, ¿verdad? Estados Unidos y parte de América Latina, pues se alcanzaron concentraciones de 420 partes por millón de CO2. Récord, ¿verdad? Prácticamente en la vida del planeta. Ustedes pueden ver el gráfico como, ¿verdad? Desde 1985, donde la concentración era de aproximadamente 345 partes por millón, cerramos 2020 con más de 410 partes por millón. Eso implica que estamos en un proceso irreversible. Si se dejara de emitir, ¿verdad? Gases de efecto invernadero, el CO2, óxido nitroso, metano, entre otros, ya aún así, ¿verdad? Es prácticamente imposible que podamos evitar las consecuencias del cambio climático. Estamos prácticamente en escenarios bastante complicados porque la temperatura promedio de la Tierra es 15 grados y en la actualidad, según los estudios de la Organización Meteorológica Mundial, hay un incremento global de 1 grado y podemos llegar a 1.5 al 2040 con las concentraciones actuales. El 1.5 a nivel global de temperatura media implica que algunas zonas del planeta van a tener temperaturas medias y temperaturas extremas muy, pero muy altas, que harían inviable muchas de las actividades económicas y sociales que actualmente desarrollamos. Por eso se ha planteado a nivel global que no debería de pasarse la temperatura de 1.5 y por lo tanto hay que reducir las emisiones de CO2. Entonces, estamos observando cambios en los patrones de precipitación. Nos vamos a referir un poco más adelante a la situación en Costa Rica. El incremento en las temperaturas medias, el incremento del nivel del mar, es un cambio dramático. Tenemos ahora la estimación de que al finalizar el actual siglo, el mar habrá subido aproximadamente 2 metros, ¿verdad? Con las concentraciones actuales de CO2. Y eso implica que 800 millones de personas en el mundo estarían expuestas a riesgos muy altos por el incremento del nivel del mar. Las concentraciones, por supuesto, de CO2 y la variabilidad del clima y los eventos extremos, que los eventos extremos son sumamente preocupantes. Todos estos elementos, ¿verdad? De alguna manera están recogidos en agroclimática que mi colega Obando va a compartir con ustedes, porque para ello se utilizan modelos, ¿verdad? Ensamblados, atmósfera, océano y zonas de glaciales, algunos que son ya de la quinta y sexta generación de los modelos, de tal forma que se puede valorar la variabilidad en el clima, los eventos extremos, ¿verdad? Y se pueden construir escenarios de futuro. De tal manera que estos cambios que se están viviendo y que lo estamos observando en el presente año, el año pasado, se van a seguirse incrementando en el futuro y los modelos en este caso son sumamente útiles para construir posibles escenarios. En la agricultura, en este contexto, hay 3 elementos que son fundamentales. La parte genética, eso es indiscutible que la calidad y el potencial
¿verdad? Para que ese material sea resiliente ante los factores externos provocados por el cambio climático, como plagas, enfermedades, etcétera, es fundamental. O sea que el material genético es vital. Muchas de las variedades que conocemos ahora, ante los cambios del clima, no van a poder desarrollar el potencial que actualmente tienen. Y tenemos que buscar nuevas variedades que sean realmente resistentes a los cambios que se están viviendo en distintos lugares del país y de la región. El manejo se torna fundamental. En este caso, los productores pueden crear algunos entornos controlables, ¿verdad? Para obtener ciertos niveles de rendimiento. Y aquí nos estamos refiriendo a sistemas de riego, manejo de plagas y enfermedades, los controles de maleza, hacer enmiendas de nutrición en los suelos, etc. En este caso, el productor tiene control del entorno, puede manejar esas variables. Pero hay un tercer factor en la agricultura que tiene que ver con el clima, en donde las variables no las puede controlar. Y aquí, ¿verdad?, el kit del asunto. De tal manera que en la medida que tengamos herramientas que nos puedan de alguna manera indicar qué podemos esperar en los patrones de la precipitación, la temperatura, los eventos extremos, la variabilidad en el clima, etcétera, en esa medida estaremos mejor informados para tomar decisiones en la parte agrícola. Y obviamente que esto tiene importantes impactos. Uno de ellos es el estrés. Estamos viviendo una época en la que ya se observan temperaturas por encima de lo que hemos compartido como normal histórica, y no solamente en Costa Rica, ¿verdad? Ciertas olas de calor, de frío, etcétera, pero en Centroamérica ya hay evidencia de que la temperatura se ha incrementado en más de 1.5 grados. Recuerda que yo les decía, la temperatura 1.5 grados es como el umbral, pero a nivel global. Pero las temperaturas a nivel local, obviamente, que van a ser extremadamente altas. Aquí en la zona de occidente en Nicaragua, el año pasado tuvimos temperatura de 41, 42 grados en la zona de occidente, León, Chinandega. Y hay un incremento en la temperatura media. De tal manera que en esas condiciones los cultivos entran en estrés. Al entrar en estrés, ahí tenemos retardo en los procesos de desarrollo, en los procesos productivos, pero igual, ¿verdad?, que sufren las plantas, también se nos degrada la tierra, porque tenemos entonces eventos extremos que ocasionan pérdida de la parte nutricional del suelo por las escorrentías superficiales. Y cuando entramos en periodo seco, extremadamente seco, pues obviamente que también, ¿verdad?, pierde su potencial productivo. La irregularidad que observamos en las estaciones, en las épocas del año, ¿verdad?, es muy significativo. Las fechas de siembra es un problema. Y bueno, en el caso de Costa Rica hubieron zonas donde el invierno entró anticipadamente, de manera prematura, precisamente por los rezagos que tuvo el fenómeno de la Niña. Entonces, ya en abril, prácticamente en algunas zonas se estaba estableciendo el periodo lluvioso. Y hay otras zonas donde sí se establecieron en las fechas que normalmente se establece. Pero eso no ocurrió, ¿verdad? No todos los países tuvimos la suerte que tuvo Costa Rica, porque en Nicaragua muchísimos productores perdieron su siembra de primera, porque se esperaba una entrada del periodo lluvioso entre la segunda y tercera semana de mayo. Y en mayo fue un mes relativamente seco, ¿verdad? Tuvimos zonas en Occidente que las precipitaciones de mayo no pasaron más de 40 milímetros, por ejemplo, cuando normalmente llueve más de 150. Entonces, las fechas de siembra
¿verdad? Se están modificando, se están moviendo. Y en la medida que estemos informados y podamos tener herramientas para identificar cuál es el periodo más indicado para la siembra, ¿verdad? Ante los posibles escenarios, pues eso nos ayuda a reducir los riesgos de pérdida. Luego tenemos el problema del agua. La FAO es de la opinión, y sus estudios así lo demuestran, que la agricultura, el mayor problema que va a tener en el futuro es la disponibilidad de agua. Tenemos un incremento indiscutible en la aparición de plagas y enfermedades. Los insectos plagas, producto de las altas temperaturas, enfermedades en zonas donde las temperaturas o el clima es marginal para los requerimientos del cultivo, a veces por defecto o exceso, la aparición de enfermedades. Y luego el problema, ¿verdad?, oscilante entre olas de calor y olas de frío en algunas zonas. Y por supuesto, ¿verdad?, los cambios en los sistemas productivos. No podemos pensar en que vamos a seguir cultivando, produciendo en la finca, ya sea agrícola o ganadera, de igual manera ante los cambios que estamos viviendo y que vienen de futuro. Aquí caemos a un tema, ¿verdad?, que es muy importante, que tiene que ver con los eventos climáticos extremos. Decirles que agroclimática les va a ayudar de alguna manera a poder valorar si sus cultivos en la finca van a estar sometidos a estrés ante los escenarios que se generen, y también va a valorarle cuáles son las probabilidades o los riesgos de los eventos extremos. Y aquí estamos en presencia entonces de los problemas de inundaciones. Todos sabemos que Costa Rica es un país bastante vulnerable al problema de inundaciones, y esto ocasiona, por supuesto, diseminación, aparición de plagas, pérdidas y daños en cultivo y ganadería. El problema de la sequía, que normalmente en Costa Rica se establecen con la presencia del fenómeno del Niño, pues eso ocasiona, además del estrés calórico en cultivo, también en ganado, y eso hace que se reduzca el potencial productivo, inclusive en algunos casos hasta provocar la muerte, degradan los pastos, etc. El problema de que no se vive en Costa Rica, pero en otros países se da producto de todos estos cambios en el clima, son las heladas, la granizada, los ciclones tropicales. Por supuesto que eso sí, a Costa Rica le afecta los ciclones tropicales, aunque más indirectamente que de forma directa, y luego los procesos de desertificación, que son productos de degradación de los suelos por problemas de manejo, que hacen cada vez menos viable la actividad productiva y hace incrementar los costos. De los eventos extremos que el año pasado, ¿verdad?, vivimos aquí en Nicaragua, el Iota, ETA, y en Costa Rica se acordarán de Otto. Pues para este año, la Organización Meteorológica Mundial ha establecido nombres prácticamente que no se han utilizado en la lista de huracanes para el 2021 del Océano Atlántico y Mar Caribe, y luego los del Océano Pacífico. Decirles que la temporada oficial en el Mar Caribe y Atlántico comenzó el 1 de junio, estará concluyendo el 30, y en el Pacífico se inicia el 15 de mayo, un poco antes, y finaliza igualmente el 30 de junio. Así es que ya en el Atlántico Ana desfiló, y en el Océano Pacífico Andrés y Blanca, ¿verdad? Van dos ya tormentas con nombre que después se pueden convertir en ciclones tropicales. Todos estos procesos de cambio en el clima, ¿verdad?, obviamente que traen consecuencias. Uno de ellos es de que tenemos que pensar en la composición de los cultivos que estamos produciendo y el tipo de agricultura y la tierra, cómo la vamos a usar. Esto quiere decir que si los
cafetaleros que estaban produciendo café de gourmet, ¿verdad? A 1.200 metros, o cuidado más sobre el nivel medio del mar, a determinados rangos de temperatura, esas variedades ya no van a ser tan productivas ni van a tener la calidad por el incremento de las temperaturas. Y el café va perdiendo entonces su aptitud y por lo tanto hay que pensar en otras alternativas, otros cultivos. La experiencia en el caso de café en Nicaragua es el reemplazo por cacao, pero hay distintas alternativas. En este caso, agroclimática le puede ayudar para un punto determinado en la finca en buscar cultivos alternativos, en caso que el cultivo que usted tiene esté ya en escenario en donde su producción se pueda degradar producto del cambio en el entorno. Obviamente que la producción, su rendimiento, tiene un impacto en los ingresos agrícolas, en el empleo rural, ¿verdad? En la contribución al PIB y la balanza comercial, es decir, países que vamos a convertirnos, si no podemos enfrentar estos desafíos, en países importadores y por supuesto que vamos a tener déficit, ¿verdad? En nuestra balanza comercial en la parte alimentaria. Y el otro problema de fondo es el problema de los precios de los alimentos. Entonces, ante eso es fundamental la adaptación como medida fundamental y la mitigación. No consideramos que solamente pensemos en adaptarnos, sino también en cómo mitigar. Esto quiere decir buscar cómo tener una economía, ¿verdad?, más baja de carbono, lo más bajo de carbono posible, a fin de reducir emisiones. Aquí se requieren una serie de medidas para enfrentar estos impactos. La gestión pública es sumamente importante. Las estrategias país, los planes, los programas y proyectos. Profundizar en los aspectos científicos y tecnológicos para reducir las incertidumbres. En este sentido, Agroclimática ofrece oportunidades, ofrece escenarios en donde ayuda a reducir estos grados de incertidumbre que genera el cambio climático. Es importante poder tener mejores mecanismos, ¿verdad? Jurídicos, legales, institucionales, ya sean públicos o privados, que ayuden realmente a enfrentar estos desafíos. Los aspectos educativos, la sensibilización es fundamental y también los nuevos mecanismos económicos y financieros para poder apoyar las prácticas que ayuden a enfrentar los desafíos del cambio climático. Me voy a referir finalmente un poco a las perspectivas en Costa Rica. Decirles de antemano que estamos focalizados más en el primer subperíodo, aunque ya el segundo subperíodo se va a comportar similar al primero, nada más que un poco con más de lluvia, ¿verdad? En los meses de septiembre y octubre. Pero en cuanto al inicio de la temporada lluviosa, los efectos rezagados de la niña, ¿verdad?, pues aceleró un proceso de transición y comenzó prematuramente, ¿verdad?, con cierta intensidad el periodo lluvioso. Prácticamente a estas alturas ya en el país se ha establecido plenamente y obviamente que en la región Caribe y la zona norte que tienen clima ecuatorial, es decir, llueve casi todo el año, pues allí no hay que preocuparse por el establecimiento del periodo lluvioso, al menos los modelos que se utilizaron para este análisis, que es compartido también por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos de Centroamérica, pues no había que preocuparse con la región Caribe y la zona norte. En mayo y junio, la zona del Pacífico, la vertiente del Pacífico y el Valle Central van a tener más lluvia de lo normal, va a estar por encima de lo normal. Y en la zona norte y la vertiente del Caribe van a tener rangos relativamente normales.
pero ustedes van a observar que siempre por encima, es decir, en este periodo lluvioso, en este primer periodo, las lluvias prácticamente van a estar por encima de las normales históricas que el país tiene. Y van a tener un periodo del veranillo de San Juan, canícula, relativamente normal, ¿verdad? En el Pacífico y Atlántico, aunque ya saben que el Atlántico, prácticamente el periodo canicular es muy corto porque llueve casi todo el año. Y las duraciones, las intensidades, pues van a ser relativamente normales, principalmente en el Pacífico Norte y el Valle Central. En Costa Rica, el año análogo que se utiliza para hacer todos estos análisis es el 1996, y se ensamblaron varios modelos, ¿verdad? Utilizando la metodología del NextGen, que utiliza el Instituto de Investigaciones del Clima y la Sociedad y el Centro de Pronóstico del Clima de Estados Unidos. Y además se comparan con el año análogo. Ahí se puede apreciar que el Valle Central, el Pacífico Central y Pacífico Sur van a estar por arriba de lo normal y relativamente normal, aunque un poco superior, el Pacífico Norte, la zona norte y Caribe. Ustedes podrán ver en la siguiente diapositiva que toda la zona Pacífico Sur, zona central, ¿verdad? Va a estar por encima con probabilidad relativamente alta. No hay una zona que esté por debajo. Prácticamente vamos a tener valores por arriba y algunos relativamente normales. Ahí pueden ustedes apreciar, por ejemplo, en la zona Pacífico Norte, ¿verdad? Para el 2021, para este periodo, se espera entre 535 a 725. Y la normal, lo histórico, es de 630. O sea que se va a comportar relativamente normal. Mientras que ya el Pacífico Central, si ustedes ven, la lluvia está pronosticada entre 1313 a 1428. Está por encima. En el Pacífico Sur está por encima, porque la lluvia se espera entre 1397 a 1500 y lo normal es 1200. El Valle Central igual va a estar por encima. En el norte occidental, ¿verdad? Y norte oriental también va a estar por encima. Caribe Norte y Caribe Sur igualmente, aunque en valores más aproximados. O sea que en la vertiente del Pacífico, en la parte central, es donde van a tener lluvias más pronunciadas. Y aquí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? En mayo, junio, julio, en donde mayo prácticamente toda la parte del Pacífico Norte hasta el Pacífico Sur, pasando por el Valle Central, el Pacífico Central, etcétera, es el mes con más lluvia. Va a estar por encima entre un 30% hasta un 50% pudiera llegar de lo normal. Y en la parte ya del Pacífico Norte, Caribe Sur, perdón, y zona norte, relativamente normal. Junio baja un poco la intensidad de la lluvia, ¿verdad? Pero siguen siendo superiores. Julio, que ya empieza a observarse el periodo de veranillo de San Juan y la canícula, pues ahí comenzamos a tener ya valores, ¿verdad?, relativamente bajos de precipitación. Pero el balance para todo el periodo es que la vertiente, ¿verdad?, del Pacífico y la zona central es donde van a tener mucho más lluvia. Esa lluvia que ustedes vieron ahí no son consecuencia del fenómeno de la Niña. Es decirles que la variabilidad climática está siendo en Centroamérica, en Costa Rica, particularmente muy afectado por la presencia del fenómeno del Niño o el fenómeno de la Niña. Y ustedes pueden observar ahí el pronóstico hasta noviembre,
en donde en la rayita horizontal al 50%, ¿verdad? Es donde ya se considera que un fenómeno, sea niño o niña, se presenta cuando se aproxima al 50%. Estamos en una zona denominada reloj niño o reloj niña. Y en este caso, si ustedes ven, pues estamos en presencia de un año neutral, ¿verdad? Predomina las condiciones neutrales. Entonces, eso significa que la lluvia que estamos teniendo ahora o están previstas para Costa Rica no responden a la presencia de la niña. No responde a eso. Obviamente que esos valores de precipitación que dan los modelos están asociados a la ocurrencia de la onda del este, a la permanencia de la zona de convergencia intertropical y, por supuesto, pueden estar afectadas, ¿verdad?, por la ocurrencia de los ciclones tropicales. Aquí decirles que el año 2020 fue un año bastante crítico en términos de ciclones tropicales, solo comparable con 1998-2005, y tuvimos 30 tormentas con nombre, 14 huracanes. De esos 14 huracanes, 6 alcanzaron categorías mayores de 3, es decir, velocidades más de 210 kilómetros por hora. En Nicaragua, de forma seguida y con intervalos de tiempo muy cortos, pasó ETA, IOTA, y teníamos la amenaza de capa. Se tuvo que utilizar el alfabeto griego. Decirles que la Organización Meteorológica Mundial tomó la decisión de no seguir utilizando el alfabeto griego para nombrar los ciclones tropicales. Esta modalidad se comenzó a partir de 2005 y en el 2020 la cancelaron porque hubieron muchos problemas en términos de uso del alfabeto griego. De tal manera que sí, la temporada ciclónica supera los nombres que ya les mostré anteriormente. Hay una tabla auxiliar de nombres que se va a utilizar tanto para el Atlántico como para el Pacífico. Entonces, en caso de Costa Rica, no hay antecedentes, a excepción de Otto, que le afectó en la zona norte, de que haya afectaciones directas, más que 1480 de una tormenta tropical que atravesó al país en la zona central, pero no tiene afectaciones directas. Las afectaciones son de forma indirecta, pero son fuertes. Y eso depende de la posición que tomen los ciclones. Entre más cerca estén de las costas de Nicaragua, Honduras, la zona del Pacífico Sur es sumamente afectada. En la medida que se van alejando hacia el Golfo de México, toda la zona del Pacífico Norte, Pacífico Centro, zona central, son sumamente afectadas. De tal manera que se tienen afectaciones indirectas según la localización del ciclón. Y para la temporada, ¿verdad?, que estamos esperando en el 2021, se han pronosticado 17 tormentas con nombre. 9 logra identificarse que alcanzan la categoría de huracán. Y de esos 4 van a alcanzar categoría de 3 y 5. Es decir, un huracán alcanza categoría 3 cuando su velocidad está entre 178 a 209 kilómetros por hora y puede alcanzar categoría 5 cuando ya su velocidad puede ser inclusive superior a los 250 kilómetros por hora. Bien, yo con esto concluyo. Agradecer la oportunidad y, como bien se dijo, las preguntas en las indicaciones que dieron pueden escribirle, con gusto procuraremos responder. Muy bien. Ok, entonces ahora el desafío es cómo volvemos esta información científica en un instrumento que nos ayude a gestionar desde las unidades productivas este riesgo del que hemos estado hablando hasta ahora.
Y de eso vamos a hablar ahora sobre cómo nosotros podemos gestionar entonces este riesgo, viéndolo desde la perspectiva de la mitigación del riesgo y también las oportunidades que se puedan generar. Quiero hacer una presentación, voy a compartirles a ustedes una presentación y luego vamos a hacer un caso práctico en el que vamos a poder analizar esto. Un segundo. Muy bien. Entonces, quiero compartirles un poco sobre nosotros, sobre agroclimática y todo lo que hemos estado haciendo alrededor del tema que estamos conversando. Primero, contarles que somos una empresa familiar de capital danés, se estableció en Nicaragua desde el año 2007 y con conocimiento primero del sector apícola y luego del sector cacao. Garantizamos el acceso al mercado para 2.500 productores, exportando también a clientes en 40 países. Lo que sucedió es que para la empresa, como una empresa ancla que trabaja con el sector agropecuario, el cambio climático significó directamente una afectación en los negocios, porque en el caso de la abejita, la floración, el tiempo de floración impacta mucho en la producción de polen y por ende en la producción de miel que luego se exporta. Entonces, Ingemann, buscando una solución para un problema propio, como una empresa de agroexportadora, encontramos entonces una metodología que ahora se aplica a todo el sector, al sector agropecuario y que la hemos denominado agroclimática y que estamos ahora presente en 9 países y 3 continentes en el que se trabajan siempre en el sector agropecuario. Un poco de datos sobre Costa Rica. ¿Qué representa el sector agropecuario respecto al Producto Interno Bruto y también respecto al empleo? Y los datos son bastante significativos, 4.2% a la producción, al PIB, y el 12% de la población que trabaja en la agricultura. Y esto es muy importante, se tiene registro del año 2019 donde Costa Rica reportó pérdidas por 130 millones de dólares debido a eventos climáticos extremos. Ahora entonces la pregunta es cómo poder entender la agricultura y cómo aplicar todo este conocimiento de clima, de suelo y de fenómenos climáticos y variabilidad climática al sector agropecuario. ¿Cómo lo podemos trabajar? Entonces, partimos de un concepto básico que ustedes manejan sobre agroclimatología. ¿Qué es la agroclimatología? Es la interacción visto desde agroclimática entre el clima y la actividad productiva. ¿Qué es lo que sucede? No es suficiente saber si va a llover o no va a llover. Es cómo esa cantidad de lluvia afecta la actividad productiva o la actividad ganadera y cómo podemos entonces gestionar ese riesgo a nivel de finca. Eso es muy importante porque entonces de ese entendimiento podemos nosotros tomar mejores decisiones. Agroclimática no es entonces un pronóstico de clima, sino que es una metodología que toma todos estos elementos y los sirve para que sea usado de manera muy fácil. Basado en lo anterior, nosotros entonces tenemos a Agroclimática como una plataforma de datos bioclimáticos que contribuye a identificar riesgos y oportunidades. ¿Sobre qué información? Información de clima, información de suelo, cultivo, ganadería, que está dentro de la plataforma, y elementos de productividad. ¿Cuánto podemos esperar? ¿Cuánto es el potencial productivo de una semilla? ¿O cuánto puede aumentar de peso
el animal en estas condiciones y con este tipo de alimentación o de base nutricional. ¿Qué usamos en la plataforma? Usamos todo lo que, elementos de clima, de los que estaba conversando antes don Amado. Usamos datos abiertos de NASA, de NOAA, que usamos también los modelos que el grupo de expertos de cambio climático aplica y evaluamos entonces sobre la base de esa información de clima con las principales variables, que son temperatura, lluvia o precipitación, viento, la humedad relativa, la probabilidad de eventos extremos en la finca y la probabilidad de afectaciones por el fenómeno niño o la niña. También analizamos el suelo. En el caso del suelo, analizamos a partir de la información de los mapas oficiales de suelo y las imágenes de satélite, la vocación del suelo, la pendiente, los drenajes, la fertilidad aparente que muestra el suelo y la textura. Esa información entonces también se analiza al momento de poder revisar la actividad agropecuaria. Y en cultivos, entender cómo se comporta el cultivo en por lo menos 10 fases fenológicas. Hay cultivos que tienen muchas más fases que eso. Entonces, analizar el requerimiento que tiene por cada fase de clima y de suelo, y entonces podemos tener escenarios de cultivo en el tiempo, considerar las prácticas agrícolas, los daños que puede sufrir ese cultivo por plagas y enfermedades, y también los daños por fenómenos meteorológicos en la finca. ¿Qué pasa? En la plataforma entonces tenemos cargados 262 cultivos y más de 2.300 variedades. Y es una metodología que permite poder cargar más cultivos y variedades. Y en el tema de ganadería, se analiza entonces los descriptores de estrés tanto para el pasto como para el ganado, la raza del ganado, la cantidad que se espera tener de ganado por área, los sistemas de manejo, la infraestructura y las prácticas que aplica el productor, así como la edad del ganado. Como pueden ver, es mucha información que luego vamos a ver ya de manera sencilla, aplicada a una finca y que puede contribuir a los pequeños, medianos, grandes productores y a todo el sector a poder tener una gestión del riesgo que también genere oportunidades, adaptación y quisiéramos también mitigación, ¿verdad? Para esos eventos climáticos. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Sobre la base de esa información, podemos conocer el nivel de riesgo a nivel de finca por tipo de variedad de cultivo o de raza de ganado, también por la experiencia que tiene el productor y también el nivel tecnológico. Y algo muy importante es que podemos prospectar, podemos crear un escenario de corto, mediano y largo plazo en el que podemos tener un entendimiento de a qué riesgos agroclimáticos se enfrenta un productor en una determinada finca. Entonces, con toda esa información, lo que hacemos es que Agroclimática nos da una puntuación del riesgo del 1 al 10, tipo un semáforo. Entonces, entre más cerca de 10 es más riesgoso, entre más cerca de 1 lo contrario. Y luego tenemos 3 segmentos. De 1 a 4 el riesgo es verde, de 4 a 7 es amarillo y de 7 a 10 es rojo. Lo más importante es que le dice al productor por qué. ¿Por qué esa cuantificación de riesgo? Y a partir de esa información poder tomar medidas de cómo adaptarse a esas condiciones o diversificarse o las alternativas que se puedan considerar.
Muy bien. Me permite expertos locales, contratamos consultores y estos consultores se encargan de hacer, una vez que tenemos un proceso de calibración por cada país, de poder testear la plataforma y poder darnos una precisión, en este caso nos da del 92%, y con los usuarios que aplican los análisis de riesgo, hemos tenido que el 91% se siente mejor informado y el 85% se sienten, tienen mayor disposición a poder aprobar créditos para el sector agropecuario. Lo hemos hecho principalmente en el sector de las instituciones que prestan servicios a los productores. También estamos incluyendo, nuestra plataforma permite identificar cultivos alternativos o variedades alternativas en una determinada finca. Es decir, yo tengo una finca y quiero consultar, por ejemplo, café y consulto catuaí o catuaí rojo. Entonces, la plataforma me da información de acuerdo a los requerimientos de cada variedad. Si hay otras variedades que son mejor para las condiciones de mi finca u otros cultivos. También tenemos un predictor de cosecha, es con este nivel de riesgo, qué volúmenes de producción puedo esperar. Y un cuantificador de CO2, es decir, con estas condiciones dentro de la actividad que estoy desarrollando, mi actividad fija CO2, es neutra o emite CO2. Y a partir de todo eso, entonces poder gestionar una mejor actividad dentro de la finca. Contarles un poquito de dónde estamos y la perspectiva de hacia dónde vamos a estar en los próximos años, un poco sobre nuestros socios, nuestro equipo en Nicaragua, nuestro equipo en Kenia, con quien estamos desarrollando un proyecto con muchos productores allá. Y bueno, ahora nos vamos a ir entonces a la carga, como decimos, y vamos a irnos a la plataforma para ver cómo funciona y cómo podemos nosotros usar la información. Me permiten un segundo nada más. Agroclimática funciona en ambiente web. Es muy fácil. Si tenemos una página web, una computadora, o tenemos acceso a un teléfono, una tablet que con acceso a internet, entonces lo podemos usar. www.agroclimatica.com, le damos acceder a la plataforma y luego ya nosotros vamos a estar dentro de la plataforma. Ahí ocupamos un usuario que nosotros lo proveemos y le damos iniciar sesión. Una vez que estamos dentro de la plataforma, entonces nosotros seleccionamos si es cultivo o es ganadería lo que vamos a analizar. Entonces decimos que es cultivo. Quiero analizar un cultivo en una finca, entonces agregamos los datos del productor para que nos salga en la versión impresa y le damos siguiente. Luego tenemos que ubicar la finca. Para ubicar la finca tenemos dos formas. Una es, si tenemos geoposicionada la finca o georreferenciada, agregamos la latitud y la longitud y automáticamente la plataforma nos ubica. Si no, nosotros seleccionamos, por ejemplo, Alajuela. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, un municipio de Alajuela. Vamos a ver, Upala, y yo selecciono aquí Upala. Y automáticamente la plataforma hace un croquis del municipio que yo seleccioné. Y puedo alejarme o puedo acercarme tanto como lo desee. Entonces aquí tengo Upala, por ejemplo. Y entonces yo digo, voy a buscar la finca, que es donde pienso hacer la actividad, y me muevo un poco. Aquí está, hay un barrio Venecia, ¿no? Y listo, y me doy cuenta, oh, aquí está la finca, entonces le doy clic. Automáticamente la plataforma entonces ubica, nos da la latitud y la longitud de la finca donde nosotros vamos a hacer la actividad productiva. Le damos siguiente, y ahora vamos a llenar los datos del cultivo.
Voy a poner un ejemplo aquí. Quiero sembrar yuca, por ejemplo. Yuca Valencia. Perfecto. Tengo que escribir aquí la fecha inicial de cuándo pienso sembrar. Vamos a decir que el 16 de junio. Automáticamente la plataforma nos da el ciclo del cultivo y nos da la fecha final. Muy bien. Nos pregunta si hemos cultivado antes allí esa variedad. Le vamos a decir que sí. Y la experiencia previa en el cultivo que tiene el productor, si es una experiencia baja, media o alta. Normalmente se mide en años. Podemos decir que de 0 a 3 es baja, de 3 a 5 años media y mayor a 5 alta. Digamos que tiene una experiencia media. Luego nos pregunta si la finca es propia, es alquilada o es prestada. Vamos a decir que es propia, perdón. ¿Y cuánto mide el área del cultivo? Vamos a decir que son 10 hectáreas, o digamos que un poco más grande, 50 hectáreas. Muy bien. Después nos pregunta la calidad de la semilla, si es una semilla apta, una semilla certificada o registrada. Decimos que es una semilla certificada. El manejo que hace el productor del cultivo, si es no tecnificado, semitecnificado o tecnificado. Digamos que semitecnificado. Y nos pregunta también, por ejemplo, si aplica medidas para controlar plagas y enfermedades. Este productor lo vamos a hacer. Sí, tenemos un paquete tecnológico. ¿Tenemos sistema de riego? No tenemos, no lo vamos a usar. Listo. Como pueden ver, son preguntas sencillas que prácticamente conocer la variedad, la fecha que quiero sembrar, un poco la experiencia, si he sembrado antes en esa finca, esa variedad, la experiencia en años que tengo, si la finca es mía o es prestada o es alquilada o cómo es, el área que pienso establecer, la procedencia de la semilla y cómo hago la actividad, si es semitecnificado, tecnificado o realmente no tecnificado. Entonces eso me lleva a preguntarme también si aplico un plan de medidas contra plagas y enfermedades. Le digo que sí. Y si tengo sistema de riego. Son preguntas sumamente sencillas que sirven, que cualquier productor o institución tiene sobre la actividad que va a realizar el productor. Entonces le damos siguiente. La plataforma nos dice, no ha seleccionado, tiene sistema de riego. ¿Está seguro? Sí. Con eso, entonces ahora la plataforma está analizando la información de clima, la información de suelo de la finca y la información de requerimiento del cultivo. Entonces está contrastando toda esa información versus el requerimiento del cultivo. Y listo. ¿Qué tenemos al final? Como les explicaba antes, tenemos una puntuación del 1 al 10 y luego tenemos segmento de cultivos de 1 a 4 verde, de 4 a 7 amarillo y de 7 a 10 rojo. En este caso nos da un riesgo verde y nos dice que por clima es bajo, por suelo es medio y por cultivo es medio. Y vamos a entrar y luego nos dice, nos da datos de las condiciones en la finca. La temperatura media en la finca es de 27 grados, con oscilaciones más o menos de 9 grados. La humedad relativa esperada es del 80%. La precipitación del periodo que estamos consultando acumulada es digamos, de 1560 a 1900 milímetros. Mala distribución temporal, es decir, que hay periodos de mucha lluvia y luego periodos secos. La elevación está entre 0 y 50 metros sobre el nivel del mar, no representa riesgo por estrés climático. Sin embargo, cuando ya analizamos escenario, tenemos riesgo por exposición a sequía. ¿Qué pasa? Esta información lo que nos dice es que esta finca ocupa una buena gestión de recursos hídricos, aunque estamos hablando que estamos en un riesgo bajo, pero que está expuesta a sequías. Entonces, la buena gestión del recurso hídrico es fundamental para las actividades en el corto, mediano y sobre todo largo plazo. Ahora nos vamos a suelo.
La vocación del suelo es agrícola, la textura es franco, presenta el drenaje interno es bueno, la fertilidad aparente es media, una pendiente de 0 a 2%. El grado de erosión en el suelo es fuerte. Siempre estamos hablando de un riesgo bajo, pero hay elementos que hay que considerar para la gestión de la actividad en la finca. La profundidad es media y el riesgo de deslizamiento de ladera es bajo. Y luego entonces en cultivo nos hace un resumen de lo que nosotros agregamos, el área, la tenencia de la tierra, la variedad que seleccionamos. La siembra se va a realizar en primera, es de ciclo largo, el rendimiento de esa variedad, el rendimiento potencial es alto, el riesgo de aparición de plagas y enfermedades es bajo en ese sentido. Entonces nos da toda la información que tenemos que revisar de la actividad que vamos a desarrollar, pero algo muy importante es que nos da datos por fechas. Entonces, aquí tenemos las principales variables, por ejemplo, temperatura media. Este gráfico, aquí tenemos la fecha, 20 de junio del 2021, y aquí 20 de abril del 2022. Nos da normalmente cada 10 días los datos, dependiendo del periodo de tiempo que nosotros consultemos. Esas líneas rojas que ustedes ven es el umbral donde debe de estar el cultivo. Y la gráfica nos muestra el dato, cómo va a estar el escenario. Entonces, en este caso, con respecto a temperatura media, estamos dentro de lo que el cultivo requiere para poder darse en buenas condiciones. Ahora nos vamos a humedad relativa. Deberíamos estar aquí siempre y el escenario nos muestra que vamos a tener en algunos momentos, en varios momentos podría decir, exceso de humedad. O sea, más humedad que la que el cultivo requiere. Entonces hay que trabajar ese tema de humedad. Y conste que siempre estamos hablando de un riesgo bajo. Y en el tema de precipitación, entonces esto es lo que el cultivo requiere y estos son los datos de precipitación la lluvia que debemos esperar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos abajo, aquí tenemos las fechas y luego la salida ya del cultivo al final en el mes de abril. ¿Qué sucede? Aunque entonces el riesgo sea bajo, nosotros tenemos que dar seguimiento a los datos porque si bien es cierto el cultivo lo resiste y tiene y se puede dar, siempre a la plataforma nos da información que es muy útil para poder gestionar la actividad. Yo quiero mostrarles rápidamente, antes de empezar la sesión, yo hice una consulta. También hice una consulta sobre yuca, pero lo hice en otra zona. Esta la hice ya les voy a mostrar, en Cartago, en la Isabel. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? En esa solicitud, en esa consulta que hice, me dio un riesgo de 4.5, es decir, un riesgo medio. Y nos da una advertencia, alto riesgo de aparición de plagas y enfermedades. Y luego nos dio por clima, por suelo y por cultivo. Pero entonces yo vine y le pregunté, le dije a la plataforma, dame opciones. Siempre que el riesgo es medio o alto, la plataforma da opciones de otras variedades. Entonces, para yuca Valencia, el riesgo en ese escenario agroclimático es de 4.5. Sin embargo, la plataforma también dice que esa finca es apta, por ejemplo, para maíz dulce con un riesgo de 4.23, o sea, menos riesgo que el cultivo que consulté anteriormente. Y hay oportunidades en que tenemos una lista de opciones que nos da la plataforma que puede ser mayor, dependiendo del cultivo, los cultivos que nosotros le pedimos a la plataforma. Entonces, para resumirles, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo entonces la posibilidad de gestionar los riesgos agroclimáticos a un nivel de finca en que cada productor o cada organización que trabaja con productores puede servir información muy científica en un resumen que ayude a
al pequeño productor a gestionar, al pequeño o gran productor a gestionar su actividad productiva y sobre todo poder obtener mejores ingresos con gestión integral del riesgo y pudiendo ver en un corto o mediano plazo. Esto está ya a nivel de finca, a nivel de cultivo, a nivel de variedad, con las condiciones que tiene el productor en su unidad productiva, valga redundar allí, y poder gestionar de manera oportuna entonces su finca. Esto le podemos dar imprimir y luego esto nos despliega un PDF en el que nosotros podemos allí usarlo para toda la gestión que queramos hacer. Entonces, ya todo esto está disponible en Costa Rica. Fundecooperación tiene Agroclimática y es uno de nuestros socios en la implementación, y pues podemos, toda la red de productores puede acceder a esta información y está allí disponible para que pueda aprovecharse al máximo. Si la finca en el escenario que pedimos tiene, por ejemplo, eventos climáticos extremos que van a amenazar, ahí aparece el mensaje, o tiene afectaciones por fenómeno niño o niña también. Este ejemplo que estoy poniendo aquí es, por ejemplo, café Venecia, en una altitud entre 1201 y 1250 metros sobre el nivel del mar. Nos dio un riesgo de 4.8, pero la plataforma nos dice también que el café centroamericano en esas condiciones, bueno, eso lo mencioné 2, pero hay un análisis de todas las condiciones, tiene un riesgo verde bajo de 3.1, el café híbrido F1 también más bajo que el Venecia, y el café Milenio 3.25 también más bajo que el Venecia que seleccionamos. Entonces, todos estos elementos, dependiendo del cultivo inicial que consultamos, la plataforma nos los da y sirve también para poder gestionar el riesgo. En este caso, también esta finca tiene exposición a sequía, y en el caso del suelo, tiene una pendiente entre un 11 y un 15%, la profundidad mayor a 100 centímetros y un riesgo de deslizamiento de ladera alto. Hay que hacer una gestión efectiva de eso. Muy bien, entonces vamos cerrando ahí un poco antes de lo planificado, pero con la oportunidad de poder abrirnos a preguntas y respuestas y poder considerarlo. Entonces, esto ya es el riesgo a nivel de finca y de cómo poder usarlo, toda esa información que vimos, conceptos, etcétera, a un nivel muy sencillo. Muchas gracias y quedamos abiertos a sus consideraciones. Bueno, muchas gracias, compañeros, por la exposición. Tal como lo mencionó don Moisés, nos encontramos en Fundecooperación trabajando en conjunto con Agroclimática, de forma que todos estos reportes que él muy amablemente nos exponía, los podemos ver individualmente con cada uno de ustedes, igual si ya son clientes con el asesor que tienen a cargo. Entonces, esto es algo que podemos ver en detalle con cada uno posteriormente. De momento, les invito a ver el siguiente video del producto de crédito de agricultura ProClima, del cual dispone Fundecooperación, para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en finca. Agricultura ProClima es un producto de crédito de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Está dirigido a personas productoras, agricultoras de todo el país,
con actividades individuales o asociadas en micro y pequeñas empresas que requieran financiamiento para la apertura, mejora y especialización de su finca agrícola, así como la implementación de prácticas especializadas que les permitan mejorar los rendimientos y solventar las condiciones climáticas. Las medidas que se pueden financiar son abonos orgánicos, agricultura de conservación, banco de semillas, barreras rompevientos, deshidratadores solares, invernaderos, reservorios de agua, riego eficiente, sistema silvoagrícola, terrazas agrícolas, zanjas bordo, semillas mejoradas y entre otras más. Los créditos van desde los 500.000 colones hasta los 15 millones de colones. Este crédito acepta garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria, aval del Fideimas y aval del programa Adaptados. El plazo dependerá del tipo de la inversión y la capacidad de pago de cada cliente, siendo el máximo de plazo 60 meses. Agricultura Proclima es sin duda una excelente alternativa para todas las personas productores y productoras de toda Costa Rica. Es para nosotros un honor trabajar con todas estas iniciativas que tienen que ver con adaptación al cambio climático para mejorar sus fincas. Les invitamos a conocer mucho más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y en nuestras redes sociales como Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Perfecto. Ahora sí, seguidamente tendremos el espacio para responder preguntas. Recuerden que en la barra inferior tienen la cajita donde pueden realizar sus preguntas. Para esto me va a colaborar mi compañero Santiago. Entonces, por favor, adelante y nos indican a quién va dirigida la pregunta, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Alexandra. Tenemos varias consultas. La primera me parece que va dirigida a don Amado y menciona que si en algún momento llegará a desaparecer la producción de café en Costa Rica. Don Amado, si se encuentra por ahí. Y cómo no. Ok, Mira, perfecto. no, gracias. Estuve viendo en la parte de los chats, ¿verdad? Esa pregunta y además hay dos inquietudes más. Voy a aprovechar de una vez, ¿verdad? Para tratar de responderla. Una está referida a qué pasa si el país no acepta la adaptación o si las personas no se adaptan. La adaptación y la mitigación es un compromiso de país ante la Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático y es suscriptor del Acuerdo de París, de tal manera que hay obligaciones del gobierno nacional de adoptar políticas, planes y prácticas de adaptación. Obviamente que eso no se logra si las personas no abonamos para cambiar las prácticas, como por ejemplo excesivo consumo de combustible, energía en el hogar, etcétera. De tal forma que yo en lo personal creo que de Centroamérica, Costa Rica es el país que tiene mayores posibilidades de poder tener una adaptación y mitigación más efectiva de los países centroamericanos en el marco de la convención. La otra pregunta es alrededor de cómo se nombran los huracanes. Pues hay un comité en el marco de la Organización Meteorológica Mundial que establece el nombre de huracanes para periodos no mayor a 5 años y que se revisan periódicamente. Se mezclan nombres de hombre y mujer de manera alterna a raíz de que el movimiento feminista reclamó fuertemente
ante la Organización Meteorológica Mundial hace más de 8 o 10 años, porque los huracanes normalmente tenían nombre de mujeres. Entonces, se usan nombres alternos y los huracanes que provocan daños enormes cobran muchas vidas o pérdidas económicas, salen de la lista, no vuelven a ingresar a la lista. Si son huracanes que no ocasionan mayor daño, el nombre se puede utilizar para años futuros. De tal manera que, por ejemplo, el huracán Mitch, ¿verdad? Que todos lo debemos de recordar, el Mitch ya no va a aparecer nunca más en la lista de huracanes. De tal forma que esta lista se confecciona, se publica, ¿verdad? Y cada año a nivel internacional ya se tienen denominados los huracanes, porque en un inicio se le ponía el nombre del primer meteorólogo que lo identificaba y eso realmente era un problema. Ya hoy hay una normativa internacional y los nombres están plenamente establecidos. En la diapositiva que les presenté pudieron ver que tanto para el Atlántico Caribe como para el Océano Pacífico, el nombre de los tormentas con nombre o huracanes son nombres sin usar, es decir, son nombres nuevos que no se habían utilizado anteriormente. Sobre la producción de café, no es que se va a dejar de, o el cultivo va a desaparecer totalmente. El problema es de que va perdiendo aptitud, va perdiendo adaptabilidad a las nuevas condiciones y va perdiendo calidad. Lo más probable es de que si no logramos revertir la actual tendencia del incremento global de la temperatura, obviamente que las temperaturas promedios actuales en Costa Rica se van a ver incrementadas. De hecho, los modelos climáticos reflejan un incremento en la temperatura más allá, me estoy refiriendo a la temperatura media, más allá de 1.8 a 2 grados. Obviamente que la oscilación entre máximas y mínimas se va a ampliar, va a ser mucho mayor que las que actualmente se tienen, y eso va a ocasionar que la producción de café se vea seriamente afectada. Entonces, el cultivo como tal, ¿verdad? Puede dejar de ser rentable económicamente, aunque biológicamente produzca, pero no en las actuales niveles de producción y de rentabilidad que tiene. Entonces, la viabilidad va a estar en función más por la vía económica que el cultivo pueda soportar o sobrevivir a los cambios que vienen. Bien, entonces con eso yo creo que son las preguntas que me corresponderían y hay algunas creo que le corresponde a mi colega Obando. Correcto, muchísimas gracias. Por acá tenemos más consultas. Acá nos escriben, bueno, felicitaciones por proporcionar herramientas importantes para nosotros los productores. ¿Cómo puedo gestionar un usuario para utilizar la plataforma de agroclimática? Por ahora estamos, primero gracias por la felicitación, realmente estamos contentos de poder contribuir juntos a estos desafíos. En Costa Rica estamos operando, si usted es cliente o es atendido por Funde Cooperación, las consultas se pueden hacer dentro de Funde Cooperación y ahí puede trabajar. Y si es una institución, también nos puede contactar y nosotros podemos conversar al respecto. Pero en el marco del productor, directamente con Funde Cooperación es la mejor vía para poder acceder. Perfecto, por acá también tenemos otra consulta. ¿Cómo podemos evaluar el establecimiento de pasturas? Y si podríamos realizar un ejemplo de manejo de pasturas para la zona de Huacas, en Guanacaste.
Pasturas nosotros se maneja dentro de la plataforma, dentro del componente de ganadería, y analiza toda la actividad, no, hasta ahora no, no como un cultivo, sino como, sí, como como un complemento en la consulta agroclimática para una actividad agropecuaria. Pero perfectamente lo podemos hacer. Si tenemos el tiempo ahorita lo podemos hacer. Lo podemos dejar luego que solventemos las preguntas y hacemos una de pastura. Me parece que, bueno, esas son las consultas, entonces, si quiere Ok. podemos proceder con el ejemplo de Ok, Huacas. solo recordar, ¿cómo se llama la zona? Se La llama, provincia. la provincia es Guanacaste y la zona es Huacas, Huacas. Perfecto, muchas gracias, Huacas. Ok, entonces entramos. Por favor, me habilita el compartir. Ok, vamos a ver. Tengo deshabilitada la función de compartir. Listo, ahora sí, muchas gracias. Perfecto, entonces entramos. La diferencia entre al momento de consultar es que en vez de cultivo seleccionamos ganado. Y vamos a analizar, entonces agregamos los datos. Luego buscamos aquí Guanacaste, aquí está perfecto. Y nos vamos a Huacas, en Huacas. Y aquí tenemos entonces el municipio. Y aquí tenemos, ¿verdad?, toda la zona. Voy a ubicarme en un lugarcito por aquí. Ustedes con el conocimiento de la ubicación de la finca ya lo pueden hacer muy bien, con más precisión. Ahora la fecha del escenario que queremos ver. Aquí tenemos un año, perdón. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ok, ya revisamos esta pregunta, solo terminamos esto. Entonces, tenemos 2022, pero podemos darle 2 años si queremos de análisis. Luego lo que hace la plataforma es que hace una relación entre el ganado que estamos financiando y el pasto. Fruto de querer ver pasturas solo como cultivo, nosotros estamos en ese proceso de agregarlo y creo que en el próximo mes, con Dios primero, ya lo vamos a tener también directamente solo como cultivo. Ahora lo tenemos como parte de la actividad ganadera. Si por ejemplo decimos quiero consultar un ganado doble propósito, nos pide la orientación del manejo, la raza del ganado que está en la finca, para decirlo así. Aquí tenemos todas las razas también importantes en el país. El área que mide la finca, vamos a decir que son 10 hectáreas, por ejemplo. La clasificación de la infraestructura ganadera, óptima, buena o marginal. Si no, tenemos que seleccionar qué hay en la finca, si hay alambrados y cercos, mangas y corrales, y tenemos que marcar la infraestructura que hay en la finca. Solo dando clic lo marcamos. Yo lo vamos a dejar como infraestructura óptima. Luego nos pide la orientación de manejo, la experiencia que tiene el productor, óptima, buena o marginal. Si no sabemos, si le damos selección múltiple, nos interroga sobre actividades en el proceso. Por ejemplo, garantiza el transporte adecuado de acuerdo a la cantidad del desarrollo y estado de los animales, garantiza trazabilidad, garantiza calidad genética, salud del hato ganadero, y tenemos que marcar qué prácticas sí hace el productor. En este caso vamos a seleccionar que la orientación de manejo es buena. Y luego tenemos que llenar el inventario ganadero, cargar el inventario ganadero. ¿Cuántos animales menores de 1 año tenemos? Digamos que 5. Le damos a agregar. De 1 a 3 años tenemos otros 5, le damos a agregar.
y mayores a 3 años tenemos 10, por ejemplo. Agregar. Ahora viene la parte de analizar los pastos y las especies. Está dividido en pasturas y especies forrajeras. Si yo selecciono pasturas, entonces me pregunta cómo es el manejo de la pastura. ¿Tiene régimen de riego? ¿O tiene riego complementario o no aplica riego? Le vamos a escribir que no. ¿Hay un plan de fertilización para las pasturas? No, le vamos a decir que no se fertilizan. Y entonces nos pide que seleccionemos el tipo de pastos, y aquí los tenemos. También yo quiero testear en la plataforma la especie forrajera. Entonces me pregunta sobre las especies forrajeras. ¿De dónde es la semilla? Si es no registrada, si es certificada o es artesanal. Vamos a decir que es artesanal. ¿Cómo lo reproduce? ¿De manera vegetativa, por semilla o usa los dos métodos? Digamos que usa los dos métodos. Muy bien. Y nos pregunta si lo trabajamos con riego o sin riego. No aplica riego. Y si la fertilizamos o no. Vamos a decir que se fertiliza usando otro criterio. No se hace un análisis de laboratorio, sino que se usan otros criterios. La experiencia puede ser. Y nos pregunta cómo usa el forraje el productor. Si lo usa como en silo, como heno, como consumo fresco. Le decimos que es ensilaje. Y si usa gramínea, leguminosas o otras, digamos que leguminosas. Ahora entonces la plataforma nos pide que seleccionemos el tipo de pasto según el área de la finca. ¿Cuánto hay de cada uno? Yo le voy a decir, por ejemplo, alemán tenemos 2 hectáreas. Vamos a ver aquí, creo que aquí están las, perdón. Aquí tenemos toda, por ejemplo, leucaena. Tenemos 2 hectáreas de leucaena. Y así de esa manera vamos cargando todas las especies que nosotros queremos testear dentro de la plataforma. Por ejemplo, si hay guinea, entonces le decimos sí, tengo 1 hectárea de guinea. Y tengo tal vez marandú. Entonces tengo 2 hectáreas de marandú y cargo todo el pasto, el tipo de pasto que hay en la finca. Y digamos que tenemos por aquí quiluyo y tenemos 2 hectáreas de quiluyo y vamos a dejar 1 hectárea sin nada. Entonces tenemos 9 hectáreas. Con esto cargado, entonces le damos siguiente. Y lo que hace la plataforma es un análisis entonces del pasto, del ganado, de la raza que seleccionamos, el tipo de manejo que usamos en la actividad y también de los requerimientos climáticos y de suelo que tienen esas pasturas para poder analizarlas dentro de la actividad. Y nos da un riesgo medio. El análisis se hace sobre la base de todas las características de la actividad, nos da los datos, el riesgo medio para el tipo de pasto que seleccionamos es por lluvia y humedad relativa, y también hay riesgo de estrés climático para el ganado por precipitación también y temperatura media. El terreno que seleccionamos es pecuario. La pendiente está entre un 16 y un 20% y nos da todos los datos. También tenemos gráficos de los requerimientos de pastos y del umbral en el que se mueve el ganado. Estamos, como les digo, desarrollando un componente en el que pastura se va a trabajar como un cultivo más, es decir, no vinculado a la producción de carne o de leche, sino como un cultivo y cuál es su uso potencial. Entonces, eso está dentro del camino, pero aquí tenemos el análisis del requerimiento climático de los pastos que se puede analizar también desde esta gráfica. Es entonces cómo trabajamos todo el tema de ganadería dentro de la plataforma. Perfecto, Creo que hay muchísimas. Sí, hay más Sí. consultas, correcto. Muchísimas gracias. Vamos a proceder con las demás consultas. Por acá tenemos esta consulta que dice que ¿cuál es el máximo riesgo en el cual no se debe cultivar?
Esa es una muy buena pregunta. Todas son muy buenas. ¿Qué pasa? A ver, la plataforma nos da el indicador de semáforos de 1 a 10. El máximo riesgo es 10 y empieza el rojo llegando a 7. Sin embargo, la plataforma en ningún momento dice no cultive, sino que le da los elementos por los cuales el riesgo es rojo. Porque ¿qué pasa? Puede ser que una finca, el riesgo de rojo o alto, medio alto, digamos, de 6 a 7 o en adelante, porque tiene problemas de precipitación, no va a llover lo suficiente. Pero hay una medida de adaptación. Si hay un sistema digamos, si hay fuentes de agua permanente y el productor las está cuidando apropiadamente, como los productos financieros que vimos en el video, y tiene un sistema para manejarlo, entonces ese riesgo es mitigado porque entonces el productor puede aplicar un sistema de riego y dice, ok, sí, la plataforma tiene razón, porque no tengo problemas de sequía o tengo un problema serio en ese sentido, pero agrego el sistema de riego a mi actividad productiva y ese riesgo disminuye. Si es para tema de inversiones, hay que analizarlo a detalle. En general, nosotros recomendamos que de un riesgo de 6 en adelante no se avance, no se debería de avanzar en la actividad, pero eso depende mucho, como le digo, de las condiciones de la finca. La ventaja que tenemos con Agroclimática es que la información que se sirve es a nivel de finca. Entonces no es una receta, no es como un paquete con recetas iguales para todos. No, hay que hacer el análisis para la finca, para el cultivo, y en dependencia del análisis que se encuentre y la información que nos dé la plataforma, entonces uno puede decidir si avanzar o no. Pero en general, para dar una respuesta corta, ya un riesgo arriba de 6 es un riesgo que debería de pensarse mucho para realizar la actividad, porque ya es un riesgo medio alto, y ya pues arriba de 7 es un riesgo alto. No se debería de realizar la actividad. Espero con eso haber contestado. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es, si uno reproduce sus propias semillas, ¿estas se pueden adaptar mejor a la zona con el cambio climático? Esa es también muy buena pregunta. Tiene que ver mucho con la capacidad, de qué cultivo estamos hablando, de qué variedad, pero en general está de cierta manera comprobado que las semillas criollas que le llamamos y que se han estado usando por mucho tiempo por los productores se adaptan bastante a las condiciones. Lo que hay que considerar es el tema de la productividad y el tema del nivel tecnológico con el que hacemos la actividad. Pero sí es un buen indicio usar las semillas criollas. Pero igual, como lo digo, depende también de los fines de la actividad, de los volúmenes esperados, etc. Y no se da igual para todos los cultivos. Depende mucho de qué cultivo se esté hablando y en el tiempo que se va a gestionar eso. Perfecto, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, tenemos la última consulta que, bueno, acá nos mencionan, muy excelente la aplicación, sin duda de mucho apoyo. ¿Tiene algún costo para acceder a ella y cuánto es ese costo? Muchas gracias de nuevo. Es muy económico relativo a la calidad y toda la información que se presta. Nos gustaría que se contacten con Fundecooperación para poder que Fundecooperación les pueda contestar eso, pero realmente es muy poco, muy bajo. Nosotros lo contamos en tazas de café y puede costar máximo 2 tazas de café en un lugar donde usted se sienta y se lo sirven y lo paga. O sea, es muy bajo, pero me gustaría que sea Fundecooperación quien pueda contestar esa pregunta, si lo van a hacer a través de Fundecooperación, y pueden agregar ahí entonces
Fundecooperación va a facilitar los números de contacto para poder conversar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Ya con eso estamos cerrando. Le cedo la palabra a mi compañera Alexandra para el cierre. Bueno, pues muchas gracias. Llegamos al final de esta charla. En nombre de Agroclimática y Fundecooperación, les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar los sitios web, tanto de Fundecooperación como de Agroclimática, para ampliar esta información. Y también pueden encontrar información sobre nuestros productos de crédito a su medida y la grabación de esta charla virtual. Saludos a todos y buenas tardes.